Bueno, ya hemos puesto sobre la mesa algunos de los conceptos bien interesantes que nos han dejado Alicia y Leandro. Así que escuchamos consultas, preguntas, idas y vueltas que podrían servirnos a todos para este intercambio. Un comentario quería hacer que respecto de, Alicia mencionó que Italia es líder en materia de acuerdos de riesgo compartido. Y la agencia italiana individualizó un modelo multidimensional para clasificar a los medicamentos innovadores y lo fundó en 3 elementos básicos para poderlos evaluar. En primer lugar, el tema de la necesidad terapéutica, es decir, evalúan si en esa área terapéutica existe o no otro medicamento que pueda dar respuesta a esa, digamos, a esa patología, ¿no? En segundo lugar, miran fundamentalmente el valor terapéutico asociado, agregado, que es el beneficio clínico que va a aportar ese nuevo medicamento y cuál sería su punto importante respecto de lo relevante desde el punto de vista clínico, de lo que se está tomando en consideración. Y el tercer elemento tiene que ver con la robustez de las pruebas científicas que tiene que presentar la empresa al momento en el que solicita que ese medicamento sea considerado innovador. Así que bueno, es una resolución que ha tomado la AIFA y que es la que de alguna manera rige la introducción de estos medicamentos en el sistema sanitario italiano, que tiene algunos inconvenientes respecto de las potestades que tienen cada una de las regiones para autorizar o no el ingreso de nuevas moléculas, ¿no? Entonces muchas veces se producen grandes diferencias entre regiones que aprueban ciertas moléculas y otros que no las aprueban, y eso está como, bueno, con un mecanismo de cierta descentralización que hace muy difícil comprender, digamos, es un país que debería tener un sistema único de salud y bueno, en los últimos años se ha generado así unas ciertas diferencias entre una región y la otra. Bueno, a ver si hay alguno que quiera romper el hielo. Carlos, si me permitís, yo lo rompo el hielo. Sí. Adriana. En principio, gracias por la invitación a participar en esta jornada académica. Felicitaciones a Alicia y a Leandro por los trabajos que hicieron. Y tengo 2 preguntas. Una es para Alicia. Si este tipo de acuerdos se pueden llevar adelante en cualquier etapa del desarrollo de la investigación de un medicamento. ¿Por qué se me vino hacia la cabeza y vincularlo con las pautas SIOMS que guían éticamente las investigaciones, y si estos acuerdos pueden, en cualquier fase de la investigación y el desarrollo, llevarse a cabo? Y la segunda es para Leandro, que me interesaría saber es en general la reacción que tiene la industria, que no hace los biosimilares, sino que hace los medicamentos biológicos frente a la industria que desarrolla biosimilares. Porque hay también un paralelismo con los genéricos, y en su momento la industria, digamos, la que lleva adelante la investigación y que después patenta los medicamentos, tiene una reacción adversa contra el genérico. Así que quería saber en este caso cómo es el escenario. Gracias. Bueno, muchas gracias. Alicia, ¿querés? Sí, Adriana, gracias. Los acuerdos basados en desempeño pueden realizarse en cualquier etapa. Tanto es así que, por ejemplo, en el Reino Unido están realizando acuerdos que lamentablemente también son confidenciales, pero ha salido justamente los titulares, digamos, que lo que hicieron ellos es con el desarrollo de antibióticos, por el problema que existe en la resistencia a los antibióticos, y a su vez el problema que existe de que la industria está desarrollando cada vez más medicación oncológica, medicación para
es decir, que tiene más rédito, y han dejado de desarrollar nuevos antibióticos. Entonces, hubo un acuerdo entre dos laboratorios y el NHS británico para es decir, el NHS le paga las etapas de desarrollo desde el principio con un acuerdo que está establecido, bien detallado, sobre el reembolso que se producirá posteriormente cuando los medicamentos ingresen a la cobertura, y sobre todo cuando se analice su efectividad. O sea que ese es un ejemplo como extremo, pero sin duda se pueden desarrollar en cualquier etapa. De hecho, uno de los modelos de acuerdo de riesgo compartido es cobertura con desarrollo de evidencia, se llama, que varios países, bueno, Italia lo ha realizado así. Se financia el medicamento mientras se transcurre la fase 4, es decir, mientras se analiza la efectividad del medicamento en la población. Y después, bueno, en el caso del Fondo Nacional de Recursos, los medicamentos que el fondo ha hecho acuerdos son medicamentos que ya tienen su efectividad aprobada, y el problema que tienen es que el precio que ofrecen en Uruguay es tan alto que la única forma de incorporarlos para la cobertura universal es hacer este tipo de acuerdos de riesgo compartido de tipo financiero. Pero los acuerdos de desarrollo basado en desempeño sí se pueden realizar en cualquier etapa. Alicia lo comentó, pero me parece interesante reafirmar que este tipo de acuerdo de riesgo compartido necesita un sostén en materia informativa, digamos, necesita de registros clínicos, necesita de medir cómo son los resultados, porque si no es muy difícil, digamos. Cuando uno tiene un sistema de información tan fragmentado como el nuestro, se hace difícil, digamos, pensar en cómo, por eso es que se dan fundamentalmente sistemas que han logrado integrarse, ¿no? El caso de lo que estábamos hablando, Reino Unido, el caso de Uruguay, que creó el Fondo Nacional de Recursos, que le permite tener un seguimiento de cuáles son los resultados de los medicamentos sobre los pacientes. Es un tema que para nosotros, para el caso de Argentina, es bastante difícil de plantear. Es una debilidad. Que sea una pregunta. Me preguntabas por el escenario de los biosimilares. La verdad que hay diferencias. Bueno, a nivel argentino hay muchas diferencias, pero en términos generales, globales, lo que sucede, que es bien interesante con respecto a los biosimilares, es que muchos de los laboratorios grandes, no todos, pero muchos de los laboratorios grandes, tienen desarrollo de biosimilares. Obviamente que estos laboratorios grandes tienen capacidad de lobby, por decirlo de alguna manera, en términos generales, para generar presión para la aprobación de estos biosimilares. Estoy hablando en términos globales, digo, en Estados Unidos y en Europa se da mucho este proceso. Digo, varias de las empresas grandes, laboratorios farmacéuticos grandes, tienen desarrollo de medicamentos biosimilares, con lo cual es un escenario muy interesante en términos de esta puja y que puede generar efectos beneficiosos para el sistema. Argentina tiene una realidad a veces diferente en términos del desarrollo de la industria nacional particular que tenemos, que bueno, hay que ver, porque también hay una introducción fuerte de los biosimilares, como puede seguir creciendo y puede generar efectos muy positivos. Pero yo creo que hay una oportunidad bastante fuerte en este sentido. Comentario. A nivel internacional, el biosimilares plantea una dinámica de mercado diferente de los mercados de los medicamentos de síntesis química, porque mientras que los primeros eran dominados fundamentalmente por los laboratorios norteamericanos, algunos laboratorios europeos, aquí hay una incidencia muy importante de los países asiáticos. Entonces uno empieza a ver mucho más involucrado en todo lo que tiene que ver con la investigación biológica, todo lo que tiene que ver con ciencias de la vida, algunas de las potencias de Asia, China, está también India, está Singapur, está Israel, que se han convertido, digamos, en polos y que empiezan a tomar a ciencias de la vida, a todo lo que tiene que ver con biológico, como un nicho de mercado para el desarrollo, ¿no? Así que ahí vamos a tener novedades. Y respecto del mercado nacional, como bien decía Leandro,
a diferencia de lo que pasa con genéricos, en donde los nacionales tienen ahí una posición consolidada en años sobre las marcas, en biosimilares o en biológicos no tienen medicamentos. Entonces, esto puede ser una vía de entrada en biológicos, así como tenemos algún laboratorio que se destaca ya, pero como bien dijo Leandro, hay muchos laboratorios que están mirando cómo insertarse en el marco de los biosimilares, y ahí vamos a tener una realidad muy diferente a la que tuvimos con genéricos, ¿no? Que tuvieron muchos problemas para poder entrar. Acá biosimilares de alguna manera van a ser asumidos por la industria nacional. Vamos a ver si les da el PINET para llegarlo a producir, ¿no? Porque son medicamentos muy complicados para llegar a la aprobación. Exactamente, sí. Pero, por ejemplo, a modo de ejemplo, Pfizer, Amgen tienen desarrollo de biosimilares. En términos de India, de todo lo que planteó Carlos, también hay un montón de oferentes o desarrollos. Corea del Sur, y hay un montón de ejemplos en ese sentido que hacen que el mercado sea bastante competitivo. Bueno, hay que ver en términos de las regulaciones específicas cómo se van dando y qué sucede con esta situación, que digo, es un tema que está en boga a nivel mundial, porque en Estados Unidos, en Europa, están teniendo estos debates, están pidiendo, en muchos casos, digo, a nivel de los presidentes de Estados Unidos, plantearon agilizar el proceso de aprobación de los biosimilares para generar mayores niveles de competencia. Así que es un momento interesante a nivel mundial en ese sentido. ¿Hay alguien más que entonces quiera hacer alguna consulta? Pregunta Vinicius en portugués. Olá. Hola. Ultimamente, meu nome é Vinícius, trabalho na indústria farmacêutica há 15 anos, já fiz diversos cursos na área de saúde, incorporação de novas moléculas, e já trabalhei com diversos medicamentos de alto custo, né? Eu gostaria de saber com vocês, atualmente, como é que vocês olham, eu até escrevi no chat, como é que vocês olham hoje as agências reguladoras para registro? Primeiramente, saber quem vocês acompanham como primeira opção, se é o FDA ou é o EMA, para registro de produtos, tá? E segundo, gostaria de saber se vocês já tiveram a incorporação para fazer algum modelo de incorporação. Por exemplo, existem na Europa um modelo de incorporação, e no Brasil também já foi feito uma vez, chamado risk sharing, e que significa um compartilhamento de risco. Se vocês já utilizaram esse modelo de incorporação aí no país, ou se vocês sabem ou já tiveram alguma notícia perante a esse tipo de modelo de incorporação com medicamentos de alto custo. São perguntas. A primeira é o segmento que vocês têm com agências reguladoras, né? Quem vocês seguem hoje para registrar produtos de alto custo? Primeira opção, se é o FDA ou se é o EMA. E segunda, se vocês já utilizaram esse modelo de incorporação que já é utilizado na Europa e aqui no Brasil já foi utilizado também. É um compartilhamento de risco. É um modelo novo, tem praticamente 4 ou 5 anos. Ele foi incorporado lá na Europa primeiro, e agora ele já foi incorporado aqui no Brasil, né? E eu queria saber se vocês já fizeram esse tipo de incorporação com medicamentos de alto custo para o governo. Si querés, contestar sí, en Uruguay, Vinicius, soy de Uruguay, y se utiliza tanto la FDA como la EMA, pero además se realiza un análisis en el Ministerio de Salud Pública. Pero con respecto a los risk sharing, justamente la charla que yo di, capaz que entraste más tarde,
al principio eran ejemplos de modelos de riesgo compartido o de compartimiento de riesgo que se han hecho en Uruguay. En Uruguay se han realizado más de 7 acuerdos de riesgo compartido, risk sharing agreements, para incorporar, por ejemplo, trastuzumab, pertuzumab, con Roche se han hecho acuerdos con AbbVie para incorporar adalimumab para tratamiento de psoriasis y los otros enfermedades, y con Pfizer también para tratamiento de artritis reumatoidea, con Bayer para tratamiento de cáncer de hígado. O sea, se han hecho. Pero en realidad, yo te quería hacer una pregunta a ti, que es que yo no tenía conocimiento de que ya hubieran concretado un acuerdo de riesgo compartido en Brasil. ¿Fue para la incorporación de qué medicamento en Brasil? Gracias. Perdón, pero que estaba muitas, ahí. muitas graças por compartilhar o sucesso do modelo de incorporação. Realmente é de grande importância, né, para a área de saúde, para o governo principalmente, os custos, né? E eu acho que esse modelo ele veio para ficar junto ao governo e à indústria farmacêutica, justamente para poder dar aí menor custo e trazendo a curacidade aí com a parceria junto à indústria farmacêutica para os pacientes. Bom, e a parte hoje das agências reguladoras, FDA hoje é a primeira opção ou o EMA hoje é a primeira opção para seguir como registro de medicamentos, para aprovação de registro de medicamentos hoje para doenças de alto custo? Vocês têm uma preferência ou vocês mesmos não seguem nenhum tipo de modelo internacional? Ahí capaz que puedes contestar sobre ANMAT en Argentina. Sobre ANMAT, el tema de... Nosotros tenemos los dos veces. Creo que es el anexo 4. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Digo, la ANMAT, yo no formo parte de la agencia regulatoria de aquí, de Argentina, digo, es una pregunta específica para la agencia regulatoria, digo, ¿se toma en consideración las agencias de referencia a nivel mundial, en las que están incluidas, obviamente, la EMA y la FDA? Las dos son consideradas en ese sentido. No sé si está también participando de la charla el director de medicamentos, Emiliano Melero. No sé si, vos querés hacer alguna aclaración con respecto a este tema que preguntó el colega brasileño, o si te aclaramos las dudas con relación a este punto. Sí, obviamente que ANMAT toma las agencias de referencia mencionadas en el anexo 4, digo, que son las habituales, que son a nivel mundial, ¿no? Gracias, Leandro. No, vine a aprender en esta charla. La verdad que biosimilares es un tema apasionante para nosotros desde el Estado. Es un verdadero desafío también. Con respecto a los acuerdos de riesgo compartido, para nosotros como Estado también es muy difícil. Tengo una primicia que muy próximamente vamos a sacar el primero por parte del Ministerio de Salud. Estamos trabajando con la molécula Zolgensma, en este caso, para pacientes con AME, y ya estamos arribando a un acuerdo con la industria privada, en este caso con el laboratorio Novartis, para sacar el primero y ver cómo funciona. Va a ser medio sui generis porque vamos a intentar hacer un pago por beneficio. Y con respecto a biosimilares en general, Leandro, el desafío que tenemos nosotros como unidad requirente o que compramos, porque el Banco de Drogas Oncológicas se encuentra dentro de la Dirección Nacional de Medicamentos, que es donde mayor impacto tiene en este caso dentro de las moléculas que damos cobertura, es que estos medicamentos se ponen a competir con otros en el reglón, como vos bien explicabas en las conclusiones, con un marco de competencia, y a veces no tenemos una política de incentivo real desde el Estado para adquirirlos, como sí hacemos en otros tipos de medicamentos. Entonces, es como que no hacemos ninguna política diferenciada que pueda apoyar estos procesos que en el largo plazo nos representen este tipo de ahorro como evaluó Estados Unidos o como evaluó Europa.
Pero muy interesante la charla y bueno, acá participando de oyente. Gracias, Carlos, por la Gracias, invitación. Emiliano. Gracias, Emiliano. No, respondiendo un poco a la consulta que hacía el colega brasileño, Argentina tiene en materia de ingreso de nuevos medicamentos, de nuevas moléculas, política muy, muy abierta, en el sentido de que cuando es aprobado dentro de una, Agencia de referencia. de una agencia que es considerada de referencia, se automáticamente entra dentro de la... Es decir, no es que hay que hacerle un estudio específico, que ANMAT va a tener que hacer un estudio específico para poderlo aprobar, sino que automáticamente queda autorizado como para poder ser incorporado, ¿no? Hay un anexo, claro, hay un anexo que establece qué países son considerados agencias de referencia, que es el anexo 4 ANMAT, que son las agencias de referencia a nivel mundial. Ahí nuestra dificultad como país es que al no existir todavía una agencia de evaluación de tecnología, como el caso, por ejemplo, tiene Brasil a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con trabajos muy, muy interesantes, Augusto Guerra, todo un grupo de Belo Horizonte que tú conocerás, no hemos podido superar el tema de la cuarta barrera. Es decir, para nosotros la cuarta barrera, que sería la barrera vinculada a si lo incorporamos al medicamento para ser financiado de manera solidaria o no, tenemos solamente una comisión técnica que da una opinión, pero esa opinión no es vinculante. Entonces, estamos en un proceso en donde necesitamos completar. Es decir, el trabajo que hace la agencia regulatoria es analizar la eficacia, la calidad y la seguridad que tiene el medicamento. Y nos falta el tema de la costo-efectividad, que es lo que debería ser una agencia de evaluación de tecnología. Es un punto en el cual ya me parece que deberíamos haberlo sumado, ¿no? Sí. Además que son desafíos muy complejos, más allá de saliendo de la cuestión partidaria, como todos ustedes saben, son desafíos complejos que a nivel mundial hay múltiples abordajes con diferencias específicas sobre la agencia regulatoria, sobre cómo plantearlo, cómo plantear la evaluación, cómo plantear el tema económico. Requiere sin lugar a dudas un abordaje multidisciplinario y con pautas específicas, con una regulación estatal que sea inteligente. Y bueno, creo que es un desafío importante a tener en cuenta y en el cual se puede avanzar mucho. Sí, Brasil tiene un mecanismo, para los que no lo conocen, interesantísimo en el sentido de que Anvisa juega un rol muy importante. Las autorizaciones se dan también teniendo en cuenta el nivel de precio con el cual va a ingresar ese medicamento dentro del mercado brasileño. Es decir, usa mucho el poder de mercado como para poder condicionar el ingreso o no. Y esa entidad que tienen ustedes, una institución que es una especie de cámara que funciona. Reguladora. Sí, una cámara que está integrada por diversos sectores que de alguna manera negocia el precio con el cual ingresa el medicamento. Nosotros en esta materia tenemos mucha desregulación en materia de precios y estamos ahí con un inconveniente para poder de alguna manera generar, ¿no?, más competencia y al mismo tiempo lograr ingresar con precios más razonables. En algunos casos hay muchos abusos. Ahora justamente el otro día me llamaron del diario Clarín por un medicamento nuevo que tiene la aprobación del FDA. Acá todavía está, Emiliano seguramente debe haber escuchado hablar, es un medicamento para el tratamiento del enanismo de chicos y que tiene un costo exorbitante y que necesitaría lo que Alicia ha dicho, la importancia de que de alguna manera uno tenga una capacidad de negociación nacional, porque ningún financiador puede pagar eso. Nosotros tenemos seguros, en algunos casos pequeños, que no pueden asumir esos costos, ¿no? Sí. Aqui em Brasil, como você falou, existe muito forte essa agência reguladora, não só a Anvisa, mas a Comissão de Avaliação de New Technologies, que compara com os princípios de custo efetivo, quali, custo-benefício, são os indicadores, né, para fazer o comparativo de aprovação
ou não aprovação em regulamento da SUS, que é Sistema Único de Saúde. Isso é muito agressivo tecnicamente, para não deixar o orçamento público desencadear. Bom, isso é muito importante para países que queiram custo-benefício economicamente perante atender a grande maioria da população. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguien que quiera más hacer algún comentario, aporte. Bueno, agradecemos a todos por la participación y bueno, quedará, después subiremos esta charla, va a estar subida dentro de la página de la universidad, así que bueno, si alguno, después la vamos a enviar para que puedan consultarla y como para poder ingresar o compartirla con alguna gente que hubiese querido estar y no ha podido en estas circunstancias. Así que bueno, gracias Leandro, gracias Alicia, saludos. Gracias a todos. Muchas Gracias a gracias. ustedes.